China ha ofrecido ayuda a Estados Unidos con la guerra de Irán y la reapertura del estrecho de Hormuz. Esto dijo el presidente Donald Trump luego del encuentro que sostuvo con su homólogo chino Xi Jinping en Pekín. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Estados Unidos y China deberían ser socios y no rivales, expresó Xi Jinping a su homólogo Donald Trump. Sin embargo, también le advirtió que un manejo inadecuado de la cuestión de Taiwán podría provocar un conflicto entre ambas potencias. En Bolivia, una ola de protestas contra el gobierno lleva al presidente Rodrigo Paz a eliminar un proyecto de ley de tierras. El gobierno denuncia que las manifestaciones obedecen a intereses políticos. El canciller cubano Bruno Rodríguez ha confirmado que desde la isla están dispuestos a escuchar los detalles de la propuesta de ayuda valorada en $100 millones hecha por Estados Unidos. Más de 2 horas duró la reunión entre el presidente de China Xi Jinping y su homólogo estadounidense Donald Trump en Pekín. Abordaron temas espinosos como Taiwán, y Xi advirtió a Trump que una gestión inadecuada de la cuestión de Taiwán podría empujar a ambos países a un conflicto. China busca la reunificación con la isla, mientras que Washington le vende armamento y es su principal respaldo externo. Trump se refirió al bloqueo del estrecho de Hormuz ante su homólogo chino. Según el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, China no está de acuerdo con que Irán exija peaje a los buques que transitan por la zona. Aunque ambos mandatarios mostraron voluntad de cooperación, los principales anuncios quedaron pendientes. Hay mucho en juego en la visita de Donald Trump a China. Es la primera vez desde 2017 que un líder estadounidense visita el país y Xi Jinping se ha encargado de que haya mucha pompa. Ambos presidentes actúan con cautela en medio de las tensiones comerciales y las amenazas globales, con discursos de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo, centrados más en las coincidencias que en las rivalidades latentes. El éxito de uno supone una oportunidad para el otro y una relación bilateral estable es buena para el mundo. China y Estados Unidos tienen mucho que ganar con la cooperación y mucho que perder con la confrontación. Debemos ser socios, no rivales, ayudarnos mutuamente para alcanzar el éxito y prosperar juntos y encontrar la forma adecuada para que las grandes potencias puedan coexistir en esta nueva era. El presidente estadounidense no ahorró en elogios hacia su homólogo chino al más puro estilo Trump. Gran respeto por China, por el trabajo que ha realizado. Usted es un gran líder. Se lo digo a todo el mundo. Usted es un gran líder. Así que espero con mucho interés nuestras negociaciones. Es un encuentro muy importante. Muchos dicen que quizás sea la cumbre más importante de la historia, que no recuerdan nada parecido. En Estados Unidos la gente no habla de otra cosa. Es un honor estar con usted, es un honor ser su amigo. Y la relación entre China y Estados Unidos va a ser mejor que nunca. Muchas gracias. A pesar del tono cordial, persisten muchos asuntos espinosos, entre ellos Taiwán. Según los medios estatales chinos, en una reunión a puerta cerrada, Xi le dijo a Trump que si se gestiona bien la situación de Taiwán, la relación entre Estados Unidos y China gozará de estabilidad. De lo contrario, habrá enfrentamientos e incluso conflictos. Las cuestiones comerciales y tecnológicas son también temas clave de discusión, además de la guerra en Irán. Aunque es posible que la cumbre no arroje muchos resultados concretos, Trump ya ha invitado a Xi a reunirse con él en Washington en septiembre. Y para analizar el alcance de este encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping en Pekín, nos acompaña Ana Solís, investigadora y docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas en Hamburgo. Ana, buenas noches. ¿Puede este encuentro entre Trump y Xi poner fin a la guerra en Irán o por lo menos a desbloquear el estrecho de Hormuz? Hola, buenas noches, Carol. Mira, se espera que China pueda ejercer realmente una presión sobre una posible apertura del estrecho de Hormuz. Yo creo que hay que tener en cuenta que la semana pasada el ministro de Relaciones Exteriores de Irán visitó Pekín y se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, con Wang, en China.
Entonces, es muy posible que durante este encuentro, en dicha reunión, se hayan preparado los puntos o líneas rojas en las negociaciones que China está teniendo con Estados Unidos. Por una parte, hay un diálogo directo, por lo tanto, entre China e Irán, lo cual facilita las negociaciones. Ahora, como principal mercado del petróleo iraní, China, como decía, puede ejercer una presión efectiva sobre Irán. Y al mismo tiempo es una carta de negociación muy importante para China, ya que si bien también requiere, ¿no?, de la apertura del estrecho, no está igualmente afectado como lo está Estados Unidos. Lo que quiero decir, China tiene más tiempo que la que tiene Estados Unidos en este momento. Por lo tanto, sí, es una posibilidad que China pueda hacer algo al respecto. Bueno, y tras este encuentro, ¿cuáles siguen siendo los principales puntos de tensión entre Washington y Pekín? Bueno, lo que ustedes ya mencionaban en el resumen, ¿no? Uno de los principales puntos de tensión que hay entre China y Estados Unidos es el tema Taiwán. Taiwán ha sido el único tema que durante el primer día de la visita de Trump a Pekín, que ha recibido, donde los simbolismos de amistad y buenos deseos un poco se vieron cortados, porque al mediodía hubo una advertencia de parte de Pekín a Estados Unidos, donde le dice, bueno, que cualquier involucramiento en este tema, pues podría generar un conflicto muy peligroso entre ambas partes. Eso después China ha llamado más bien a la amistad en horas más tarde, durante la cena, pero definitivamente eso es un punto. Por lo tanto, yo creo que acuerdos en este tema va a ser de intentar de que Estados Unidos no vaya por ningún motivo a apoyar cualquier tipo de independencia de Taiwán. Y también otro punto importante es que frene la venta de armas hacia Taiwán. Recordemos que en noviembre del 2025 Estados Unidos prometió una venta de armamento y probablemente esto va a ser un punto que solicita China para que pare esto, para que lo bloqueen. Y otros temas que hemos ido escuchando también es sobre tecnología, el control de exportación de los semiconductores, además, claro, está el tema de los aranceles. Y donde yo creo que sí pueden llegar a un acuerdo es en el tema de los aranceles. Y esto sería una victoria, al menos ya para Estados Unidos, para China, aunque también hay que decirlo que al ser un tema estratégico para la competencia en el área de inteligencia artificial, probablemente en contraparte Estados Unidos tendrá que solicitar una garantía del suministro de tierras raras. Ana Solís, muchas gracias por este interesante análisis. Muchas gracias, Carol. Y vamos ahora a Jerusalén porque allí miles de israelíes desfilaron hoy para celebrar lo que las autoridades israelíes denominan la reunificación de Jerusalén tras la conquista y anexión de Jerusalén Este por parte de Israel en la Guerra Árabe-Israelí de 1967. La anexión de Jerusalén Este, donde vive una población mayoritariamente palestina, no está reconocida por Naciones Unidas, que consideran ilegal según el derecho internacional. Al igual que en años anteriores, durante la marcha hubo ataques de grupos ultranacionalistas a tiendas palestinas, además de cánticos racistas e intimidaciones. La policía israelí detuvo a 16 personas. Al término de la jornada también llegó a la principal entrada de la Ciudad Vieja el ministro ultranacionalista de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gavir. La marcha de este año se celebra con el telón de fondo de la guerra con Irán y un alto al fuego en Gaza que no se ha respetado. Y Rusia lanzó otro ataque aéreo masivo con drones y misiles balísticos contra Kiev y otras ciudades ucranianas como Kharkov, Poltava, Zaporilla y la región de Odessa. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, asegura que se trata de la mayor ofensiva con drones de toda la guerra contra la capital. Más de 700 drones y misiles fueron lanzados desde Rusia durante la madrugada del jueves y más de 800 el miércoles. 12 personas perdieron la vida y al momento se contabilizan 57 heridos. El bombardeo se produce tras un alto al fuego de 3 días que Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky debían cumplir a petición de Donald Trump. Y tras la reciente afirmación de Putin de que la guerra en Ucrania estaba llegando a su fin.
Y en Letonia, la primera ministra Evika Silina dimitió en medio de las polémicas por los drones ucranianos dirigidos contra Rusia que incursionaron por error en el país báltico. El Partido Progresista de Izquierda retiró su apoyo a la coalición de Silina después de que ésta destituyera a su ministro de Defensa, a quien responsabilizó de no haber desplegado con suficiente rapidez los sistemas antidrones. La primera ministra de Letonia, Evika Silina, dimitió este jueves tras el colapso de su gobierno de coalición. La crisis política se desencadenó por la incursión accidental de drones ucranianos y fallas de la defensa aérea. Silina, del partido de centro-derecha Nueva Unidad, perdió su mayoría parlamentaria cuando un socio clave de su coalición le retiró el apoyo. Dimito, pero no me rindo, ni renuncio a las promesas que le hice al pueblo de Letonia, a todos aquellos con los que nos reunimos en la Plaza del Domo para defender los valores europeos. Tanto yo como Nueva Unidad honraremos nuestro compromiso. Mi prioridad sigue siendo trabajar por la seguridad de Letonia, el bienestar de la población y nuestro futuro común como país. Su renuncia se produce tras la destitución del ministro de Defensa Andris Spruds, del Partido Progresista de Izquierda, ocurrido la semana pasada. Spruds tuvo que dimitir por su cuestionada gestión de los incidentes con los drones ucranianos que ingresaron accidentalmente en territorio letón sin ser detectados. Silina culpó al ministro de Defensa por no haber desarrollado sistemas antidrones. Los drones estaban en una misión de ataque al otro lado de la frontera, en Rusia. Ucrania afirmó que se estrellaron en territorio letón el 7 de mayo tras haber sido desviados electrónicamente por el ejército ruso. Uno de ellos provocó un incendio en un antiguo almacén de petróleo situado a 40 kilómetros de la frontera con Rusia. El último de una serie de incidentes de este tipo ocurridos en Letonia, Estonia y Lituania, países miembros de la OTAN. Aunque las incursiones de estos drones no causaron víctimas, aumentaron la sensación de inseguridad entre los letones. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció el miércoles que Ucrania enviará expertos a Letonia para ayudar a proteger el espacio aéreo del país. Y la presión sobre el primer ministro británico Keir Starmer aumenta dentro del Partido Laborista tras la dimisión de uno de sus ministros y el posible regreso al Parlamento del alcalde de Manchester, Andy Burnham. El ministro británico de Salud, Wes Streeting, anunció este jueves su dimisión y aseguró haber perdido la confianza en Starmer tras los malos resultados laboristas en las recientes elecciones locales y regionales. Poco después, Starmer designó a James Murray como nuevo ministro de Salud. Al mismo tiempo, un diputado laborista renunció a su escaño para facilitar el regreso de Andy Burnham a la Cámara de los Comunes. Para aspirar al liderazgo del Partido Laborista, Burnham deberá ganar primero ese escaño en una elección parcial y conseguir el respaldo de al menos 81 diputados de su partido. Y ya nos acompaña Andrés Blumenkrantz, lo que quiere decir que llega la hora de pasar a la información económica. ¿Y con qué arrancamos esta vez, Andrés? Vamos con inteligencia artificial, Carol, una tecnología que está planteando serios desafíos. Y ahora nos ocupamos de la parte energética, porque la organización estadounidense que se encarga de velar por la seguridad de la red eléctrica en Norteamérica, NERC, por sus siglas en inglés, lanzó una advertencia, y es que la proliferación de los centros de datos representa una amenaza cada vez mayor para la estabilidad del suministro eléctrico. El entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial genera fuertes fluctuaciones en la red que podrían derivar en apagones, pero también la minería de criptomonedas y los centros de datos tradicionales aumentan la presión sobre la infraestructura energética. NERC, que supervisa las redes de los 3 países norteamericanos, declaró el nivel de alerta 3, el más alto de los que existen, e instó a operadores y centrales eléctricas a actuar de inmediato. La rápida digitalización y el auge de la inteligencia artificial impulsan en Estados Unidos la construcción de nuevos centros de datos con una enorme demanda energética. Y posibles cuellos de botella en la oferta energética para que la inteligencia artificial se entrene y esté en mejores condiciones de reemplazarnos. Y del aspecto energético vamos a hablar ahora con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, la estabilidad de la red, la estabilidad de los bolsillos de los consumidores también están comprometidas. ¿Qué pasa con los precios de la luz ahí en Estados Unidos, que puede ser un adelanto de lo que pase en los lugares donde se instalen los grandes centros de datos?
Sí, las cifras de la inflación de abril que hemos conocido esta misma semana muestran cómo el precio de la electricidad ha crecido interanualmente un 6,1%, mucho más que el índice general de 3,8%. Esta diferencia es algo que ocurre desde el año 2022 y hay muchos factores que están empujando al alza los precios, como los precios del gas natural, el clima, las regulaciones, las muy necesarias mejoras de infraestructuras y sobre todo la demanda creciente de los centros de datos de inteligencia artificial. Ya el año pasado los precios crecieron un 7%, pero eso en todo el país, porque hay muchas variaciones regionales. Por ejemplo, en Pensilvania los precios subieron un 19%. Y se está perfilando este problema como una cuestión electoral. Casi no hay ningún político que no prometa rebajar los precios de la electricidad, pero no va a ser fácil. Y se están creando situaciones complejas. Recientemente hemos conocido que los residentes de California, del lago Tahoe, están pagando un 77% más por su electricidad que hace 4 años y se van a quedar sin su proveedor de electricidad. Ahora deben buscar a otro, pero en competencia con los centros de datos que no hacen más que multiplicarse en la vecina Nevada. Lo que quiere decir que van a seguir pagando mucho más por la electricidad que el resto. Entonces, Ana, con las inversiones en centros de datos al alza, ¿hasta qué punto puede complicarse el panorama eléctrico? Pues la Agencia Internacional de la Energía ha publicado un informe muy recientemente en el que detallaba que la demanda global de electricidad de los centros de datos va a duplicarse hasta el año 2030 y será equivalente a nivel global al consumo total que actualmente tiene Japón de energía. Es un aumento que, según esta agencia internacional, va a rediseñar el mapa eléctrico en las economías avanzadas, donde los centros de datos van a ser responsables del 20% del aumento de la demanda. En el caso particular de Estados Unidos, este porcentaje es mucho más elevado. Se espera que las instalaciones de centros de datos consuman más energía que todas las otras industrias pesadas como acero, aluminio y cementos juntas. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Gracias. Y volvemos a las noticias con Carol Guerrero. Gracias, Andrés. Vamos ahora hasta Bolivia, porque allí una ola de protestas contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz eleva la tensión en ese país. Las movilizaciones comenzaron hace 2 semanas e incluyen demandas sectoriales y económicas. Y la presión social ya ha surtido efecto. Un proyecto de ley de tierras rechazada por campesinos e indígenas fue eliminado por el presidente Paz. Crece el malestar social contra el gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia. Las protestas se han intensificado con choques entre manifestantes y policías y decenas de bloqueos de carreteras. En la ciudad de El Alto, campesinos aymaras tomaron las calles para exigir la renuncia del presidente, quien asumió en noviembre. Todos los bolivianos están pidiendo la renuncia del presidente. ¿Por qué? Porque el gobierno está impulsando muchas leyes que nos perjudican, como la privatización, y quiere hacernos vivir como en el pasado. No queremos eso y no estamos de acuerdo. Como ejemplo, han traído un combustible de mala calidad. Las movilizaciones involucran a campesinos, indígenas, maestros, mineros, transportistas. Las demandas van desde mejoras salariales, abastecimiento de combustible, hasta la anulación de una ley de tierras. Precisamente esta ley fue eliminada, como lo anunció el propio mandatario. Eliminación ya no existe, se acabó esa ley. Sin embargo, tenemos que tratar una nueva normativa para todo el país. Una nueva ley sobre la tierra, con consensos, socializando, escuchando a todos los sectores. Campesinos e indígenas rechazaban la norma por el riesgo de perder sus propiedades, mientras que empresarios de Santa Cruz, la región más poblada y motor económico de Bolivia, la respaldaban. Los manifestantes protestan también contra políticas del gobierno que, según afirman, perjudican a la población, entre ellas medidas de privatización y la distribución de combustible de baja calidad. Los cortes de ruta han interrumpido las principales vías de abastecimiento hacia y desde La Paz y la región norte de Bolivia. Según autoridades y organizaciones locales, la población enfrenta escasez de alimentos y suministros médicos. Yo tengo rabia. De una vez que dicte estado de sitio, así nosotros vamos a tener nuestra alimentación, porque aquí nos están secuestrando los campesinos.
Además, miles de transportistas y pasajeros han quedado varados en toda Bolivia. El gobierno de Rodrigo Paz ha señalado que las protestas pasaron de demandas sectoriales a objetivos políticos y acusó al expresidente Evo Morales de promover las movilizaciones. A pesar de todo, las autoridades han llamado al diálogo e invitado a distintos sectores a participar en negociaciones en el Palacio Presidencial. Y ampliamos ahora informaciones sobre esta situación que se vive en Bolivia con nuestra colega Tania Frank, a quien saludamos a esta hora en La Paz. Tania, a propósito de este llamado al diálogo que hacen las autoridades bolivianas, ¿hay alguna respuesta? Con las buenas tardes para ti. Buenas tardes, Carol. Sí, a través de un video difundido en las redes sociales del Palacio de Gobierno, el presidente Rodrigo Paz ha convocado a dirigentes, a comités de bloqueo, bases de los sectores sociales que están movilizados hace ya 2 semanas, a instalar una mesa de diálogo para resolver el conflicto que mantiene incomunicada a la ciudad de La Paz, la sede de gobierno, vía terrestre. Hay diferentes bloqueos alrededor de La Paz, en las carreteras. El presidente ha señalado que Bolivia necesita diálogo, pero al mismo tiempo no se ha puesto una fecha definida y hora para iniciar el mismo. En otras intervenciones, el presidente Rodrigo Paz ha criticado duramente a los movilizados y por desarrollar protestas y bloqueos en las carreteras, al subrayar que la economía del país se encuentra aún en proceso de recuperación. Mientras el diálogo se hace esperar, los sectores sociales han anunciado la masificación de las protestas porque quieren que sus demandas, como el incremento salarial, por ejemplo, a los maestros, o mejoras en la calidad del combustible por parte de los choferes, sean atendidas de manera inmediata. Tania, mencionábamos también que el gobierno boliviano ha denunciado que estas manifestaciones ahora obedecen a fines políticos e incluso que están promovidas por el expresidente Evo Morales. ¿Qué nos puedes contar tú al respecto? Sí, para el gobierno de Rodrigo Paz, los conflictos tienen motivaciones políticas con el objetivo de desestabilizar, generar convulsión al interior del país. Y algunos ministros responsabilizan a Evo Morales de estar detrás de estas protestas y financiar las movilizaciones para que él pueda recuperar el control del Estado, han señalado en conferencia de prensa. En paralelo, los seguidores del expresidente Evo Morales iniciaron una marcha ya de 190 kilómetros a la ciudad de La Paz, han iniciado el pasado martes, en protesta contra la administración del gobierno. Los evistas rechazan las modificaciones constitucionales que ha anunciado Rodrigo Paz, que ha planteado el presidente, y exigen el cese de los procesos judiciales que enfrenta su líder político. El vocero de la presidencia, José Luis Gálvez, consideró que las protestas ya no tienen demandas sectoriales y que han entrado en un plano estrictamente político. El ministro de Obras Públicas en las últimas horas ha señalado que al pedido de renuncia del presidente, Rodrigo Paz no va a renunciar. Pues estaremos muy atentos a la situación allí. Tania Frank en La Paz, Bolivia, gracias por estas informaciones. Y de Bolivia vamos a Cuba porque la isla dice estar dispuesta a escuchar las características del ofrecimiento de ayuda por $100 millones realizado por Estados Unidos. Esto afirmó hoy el ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, quien dijo que espera que el ofrecimiento esté libre de lo que él denominó maniobras políticas. La propuesta de Washington llega en momentos en los que la isla afronta un bloqueo energético impuesto por la administración Trump, además de apagones masivos. Una imagen ya habitual en Cuba, La Habana a oscuras por los persistentes apagones. El sistema eléctrico del país atraviesa una situación crítica con una disponibilidad prácticamente nula de reservas, según el Ministerio de Energía. La falta de combustible, particularmente de fuel, oil y diésel, agravada por el bloqueo energético impuesto por el gobierno de Estados Unidos, ha dejado cortes de electricidad que en la capital alcanzan hasta las 22 horas diarias. En otras provincias la situación es aún más grave. Los cubanos no dudaron en volver a tomar las calles. Mientras sea una manifestación pacífica como la que hubo hoy mismo, bueno, está bien, porque estamos reclamando nuestros derechos. Sabemos que la situación en el país está caótica, por decirlo de alguna manera, pero nosotros tenemos muchachos chiquitos, tenemos que trabajar, tenemos una vida y entonces hay que descansar, necesitamos descansar. La empresa estatal Unión Eléctrica calcula un déficit de generación que alcanza el 63% en el sistema eléctrico del país,
uno de los niveles más altos registrados en los últimos años, lo que ha aumentado la tensión en una ciudad ya golpeada por la escasez y la crisis económica. Vivo en una comunidad donde hay muchas personas mayores, muchas de ellas encamadas, hay muchos niños, la comida se está echando a perder dentro de los refrigeradores, la poca comida que se puede conseguir, es sabido la situación que tiene el país. Y nada, nos dio la motivación de salir a ver si, aunque sea sonando un cazuelazo, nos ponen, aunque sea 3 horas de electricidad. El titular de la cartera de energía del país aseguró que Cuba continúa negociando la importación de combustible pese al bloqueo, pero advirtió que el alza de los precios del petróleo, en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, está dificultando cada vez más el suministro a la isla. Y el aspirante a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, negó cualquier ilegalidad en su relación con un banquero preso por una presunta estafa millonaria tras la revelación de un audio en el que el hijo del expresidente le pide dinero al financista, según publicó el portal The Intercept de Brasil. De acuerdo con este medio, el senador le pide dinero al banquero Daniel Borcaro para producir una película sobre la vida de su padre Jair Bolsonaro. Presuntamente Borcaro se habría comprometido a aportar $24 millones. Flávio Bolsonaro fue ungido como precandidato presidencial por su padre, quien cumple prisión domiciliaria tras ser condenado por intentar un golpe de Estado al final de su mandato. Y nos despedimos en Ciudad de México porque allí la banda irlandesa U2 volvió este miércoles al centro histórico de la capital mexicana para grabar escenas de su nuevo videoclip. Los músicos recorrieron la zona sobre un autobús mientras decenas de fanáticos intentaban acercarse para verlos y conseguir autógrafos. Algunos seguidores lograron que DH y Adam Clayton firmaran guitarras, pósters y cascos. La filmación se realiza cerca del Zócalo capitalino, donde la alcaldesa Clara Brugada invitó públicamente a la banda a ofrecer un concierto gratuito. El martes, U2 también improvisó una breve presentación bajo la lluvia desde un balcón del centro histórico de la capital mexicana. Hasta aquí las noticias. Sigan conectados a Deutsche Welle.